Buenas noches, los maestrantes del grupo número 2. Vamos a presentar el siguiente diálogo en cuanto a los cambios que se han venido dando en la reforma curricular, que a partir de 1996 se plantea la reforma curricular consensuada. Esta la misma que empieza a ejecutarse como una política pública en el sistema educativo del país. Luego del consenso de varios sectores en cuanto a la educación, hubo unas características relevantes que ellos dieron a conocer, que se quejaron, es decir, que hubo problemas en el currículo de 1994. A partir de ahí iniciaron y llegaron a un consenso que tenía que haber cambios en este currículo. Las primeras características fueron ausencia formal de un enfoque pedagógico, la incorporación a la educación básica de la educación preescolar como obligatoria y la introducción de las nociones de las destrezas en cuanto a valores, porque necesitaba el estudiante inculcar estos valores en ellos. Esta nueva reforma curricular quería distinguirse a la anterior, adaptándose a la realidad ecuatoriana, como un objetivo de mejorar la calidad de educación en todos los estudiantes. Para ello, se diseñó un sistema de validación con un enfoque triple, se puede decir, en la cual estaba ingresando lo técnico, el disciplinar y lo pedagógico, dando paso a las necesidades educativas integral, que incluyera no solo lo clásico como contenidos simples, sino en nuestro país, para que puedan ser personas o ciudadanos o que puedan decidir y participar en la democracia de nuestro país. Las reformas curriculares se han ido actualizando constantemente con el paso del tiempo y las reformas respectivamente del currículo del 1996 fue reemplazado por una parte observada con los desajustes que se habían incrementado en el 1996, se realizó unos cambios en el 2010. Luego se transformó las destrezas generales y específicas de áreas por destrezas con criterios de desempeño, por indicadores esenciales de evaluación, ejes de aprendizaje, objetivos, contenidos por año lectivo, estableciéndose de esta forma un perfil de salida de educación general básica y también el perfil del bachillerato ecuatoriano. A la vez, también hubo la necesidad de incrementar, pues, en este currículum, las TICs, que fue un método que facilitó mucho a la enseñanza-aprendizaje del estudiante. De esta forma también se proyectó la educación inclusiva y también la interculturalidad. Dentro de estos cambios de la reforma curricular, no de esto, sino a nivel general, se podría decir. Ha habido cambios positivos, pero también de mi parte o de mi punto de vista ha habido cambios negativos. Como se incrementó asignaturas o métodos o técnicas, también se dejaron aparte otras asignaturas que también han sido importantes. Habíamos conversado anteriormente, yo me he enfocado mucho sobre los valores, sobre la culturalidad, sobre la sexualidad. Hablando un poquito de como estudiante en mi época, se tenía esas eran asignaturas dentro en el colegio. Entonces creo que eso se ha perdido en la actualidad y la educación está como está en ese sentido, en ese aspecto.
dentro de los valores no hay valores en los estudiantes. Entonces, así como ha habido cambios positivos, también ha habido negativos. Tampoco estaría de acuerdo o no me parecería muy bien tampoco sobre que se eliminó la especialidad de los estudiantes, porque considero de que era una guía que uno se adquiría para cuando llegara a la universidad, tener una base de lo que uno se quería hacer o lo que a usted le gustaba. En cambio, cuando eliminó todo eso, al momento de usted llegar a la universidad a quizá especializarse, o sea, no tenía idea y hubieron muchos fracasos de de la educación porque no había un enfoque desde un inicio a dónde, hacia dónde quiero ir. Ese es mi punto de vista. Bueno, también no estoy de acuerdo, por ejemplo, en cuanto a los chicos hoy en día, con las reformas de en cuarto curso que era anteriormente, de acuerdo a las reformas, nuestros estudiantes podían direccionarse, tomando pues nuestra propia experiencia como estudiantes del cuarto curso que eran anteriormente, nos podíamos direccionar, a ver, yo quiero seguir tal especialidad, que cuando se llegaban a la universidad, como que ya más centrados, como que más claros en nuestras decisiones. A ver, yo voy a seguir nosotros, estudios sociales, por decir. Claro y direccionado bien mi punto de vista. Hoy en día nuestros estudiantes, nuestros hijos en sí, de pronto llegan a un primer semestre a la universidad, dicen, no, pues no, no debía seguir esta especialidad, debía seguir mejor, esto quería seguir. Entonces, hoy en día, sí, en cuanto a la reforma, como que también los cambios en esa época hubo hasta la actualidad, se dio como un poco para a los estudiantes, a los chicos que van a la universidad, con una indecisión sería. También hablando pues de esto, de de las reformas, por ejemplo, la inclusión, como les decía Lore, hoy en día recordaremos que los estudiantes que hoy conocidos con la educación de niños con necesidades educativas especiales, recordaremos que teníamos instituciones en donde los niños, pongámosle un ejemplo que lo vivimos a diario en nuestra institución del síndrome de Down. Ellos no podían estar en las instituciones ordinarias, tenían escuelas preparadas, especializadas, e incluso docentes. Hoy en día, ¿qué nos ha pasado con la reforma? Nosotros tenemos que irnos preparándonos a la par para poder incluir a nuestros niños. Y nosotros hoy en día tenemos la educación inclusiva en el aula, en donde nosotros tenemos que autoprepararnos para poder incluso planificar de acuerdo a las destrezas, al grado de que el niño se encuentre, para poder nosotros incluirle en el mismo tema con el DUA que ahora en la actualidad tenemos en la reforma, en donde nosotros tendríamos que ver el menos de acuerdo al grado de dificultad del estudiante. También me parece muy bien la reforma en donde hoy en día tenemos el bachillerato acelerado, que también la reforma nos trae hoy en día, teniendo la oportunidad, algunos de los padres de familia, sacar su bachillerato en corto tiempo, en el horario que hoy en día tenemos, por ejemplo, en nuestra misma institución, que me parece muy bien. Estoy de acuerdo con la reforma que se ha dado, tomando en cuenta el perfil para que un buen perfil de salida del estudiante. Lo que pasó también con esto de aprendamos juntos en casa. Nadie estábamos preparados, pero tuvimos que nosotros prepararnos,
para dar las clases desde la virtualidad que teníamos, que pasamos nosotros por la pandemia. Ujú. En la pandemia del COVID-19, en cuanto a las exigencias de cumplir en el currículo escolar, a través de su traslado a la virtualidad, no pasó mucho tiempo de que se decretara el nuevo modelo de aprendizaje que se llamaba Aprendo en Casa, primera etapa. La estrategia de aprendizaje en casa se comenzó a adoptar no solo en este país, sino en muchos países más, a partir del mes de marzo del 2020. Sin embargo, dada la manera en que se accede a las tecnologías digitales en nuestro país, esto condujo a evidenciar la brecha educativa y digital, la desigualdad de oportunidades también. La justicia curricular implica no solo en el derecho a acceder a la educación, sino también a la participación y el aprendizaje en condiciones de equidad y respeto a los derechos. De esta manera, permite asegurar un desarrollo pleno en un ambiente de bienestar y respeto para todos, como para estudiantes, igualmente para docentes. Acotando también a lo que decía Xiomara, es verdad, porque recordaremos también, hubo las desventajas en la virtualidad en cuanto al COVID mundial, que al virus que vivimos, pues hubo tantos estudiantes que no podían estudiar de pronto porque no tuvieron un medio tecnológico, porque no tenían de pronto el internet, se les dificultó. Y nosotros, ¿cómo tratamos de llegar, de ayudar? Recordemos que incluso nos trasladábamos con los documentos a las casas de los estudiantes, a hacerles llegar el material de trabajo, material de apoyo, para que de una u otra manera los estudiantes no puedan atrasarse, tratar de ayudarle nosotros también como docentes. Incluso se daba las clases radial, televisiva, entonces sí, hemos estado pues a la par, ¿no? Con la reforma curricular, hemos estado incluyendo los planes de las unidades didácticas de acuerdo a las destrezas, dando continuidad, tratando de apoyar a nuestros estudiantes. Acotando un poquito a lo que estaban hablando las compañeras, se puede decir que sí, o sea, uno se buscó los métodos o la forma de llegar hacia los estudiantes, pero también no hubo la colaboración de los mismos estudiantes en cuestión de colegio, ¿no? Y de pronto la colaboración también de padres de familia, como también había mencionado en alguna conversación, de que sobre los derechos y las obligaciones de los estudiantes había más, ellos saben muy bien los derechos que ellos tienen, pero no las obligaciones. Entonces, para ellos más fácil era saber sus derechos y no sus obligaciones. Entonces, también hay mucha falta de compromiso, tanto de padres como estudiantes en estas épocas también, ya que se ha perdido, como les decía, los valores, porque también están inmiscuidos dentro de la educación el de mirar la obligación que tenemos como estudiantes, ¿no? Bueno, es lo que podríamos acotar en este grupo sobre la reforma curricular, esperando que hayamos tenido un buen mensaje quizá para quienes deseen compartir ideas sobre el